Hola familia, ¿cómo están? Pues a mí me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este noveno episodio de la primera temporada del podcast de Somos una Voz. Y pues hoy estoy solita y estoy solita porque hoy cerramos. Hoy vamos a terminar esta primera temporada. Hemos estado platicando temas referentes a la familia, principios, pilares que nos sirven para nuestra familia y en esta última fase pues de esta primera temporada hablamos sobre los valores. Entonces hoy vamos a cerrar con, con una palabrita que creo que es a veces un poco difícil de definir, pero que conjuga y engloba todo esto que hemos estado platicando, que se llama la ética. Y hablando un poquito de la importancia de los valores, vamos a conjugarlo con la definición de lo que es la ética. Porque no sé si a ustedes les pasa que de repente definir las cosas cuesta trabajo, pero cuando logras definirlas tiene mucho más sentido. Y hay una frase que a mí me gusta mucho decir, es, lo que no se nombra pareciera que no existe. Cuando tú no le pones nombre a las cosas, es como si estuvieras negando su existencia. Entonces, cuando nosotros no nombramos las cosas por su nombre, es como si nos hiciéramos de la vista gorda o como hiciéramos como que no existe, como que no parece, ¿no? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y dices, no sé, estás negando realmente tu emoción o tu sentimiento. En cambio, si dices, estoy alegre, estoy triste, estoy sentimental, estoy frustrado, estás dando una definición clara de qué es lo que sientes y es más fácil tanto para ti como para los demás entenderte. Entonces, hablando de la importancia de los valores, creo que hablamos de toda esta cuestión de ciertos valores en específico que como asociación Somos una Voz se ha querido como personalizar, ¿no? Pero entendiendo que vivimos en una cultura súper diversa, que hay distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, creo que los valores vienen a ser como ese punto de encuentro. Eh, en la señalética, cuando estamos en edificios, en lugares donde tiene que haber, ya saben, ¿no? Que el extintor, que la zona de evacuación y todas esas cosas, hay algo que se llama punto de reunión. O bueno, no me acuerdo si es así, pero a ver si se acuerdan. Yo tengo aquí la imagen. Es un puntito verde y ahí tienes que conjugar, ¿no? Estés donde estés, vas a ese puntito verde, que es el punto de reunión en alguna situación de crisis, en alguna emergencia. Y los valores en nuestra sociedad en general funcionan como ese punto de reunión, ese punto donde todos podemos congeniar. Podemos tener un montón de pensamientos distintos, incluso diferencias políticas, religiosas o lo que tú quieras, pero concordamos en estos puntos, ¿no? Y es ese punto de reunión donde tal vez en momentos de crisis, de problemática, es un lugar seguro. Los valores son para nosotros un lugar seguro, donde en los momentos difíciles acudes a ese punto y sabes que vas a congeniar, que vas a tener un punto de acuerdo, tanto en la familia como en el trabajo, como en la escuela, en la sociedad en general. Son ese punto de reunión, ese punto de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es la ética. Y la ética, yo recuerdo cuando estaba yo en la universidad, teníamos literal una materia que se llamaba ética profesional. Y como psicólogos tenemos todo un código de ética que tenemos, al que tenemos que apegarnos, ¿no? Y cuando eres estudiante te dicen, esto es lo que un psicólogo debe hacer, esto es lo que no debería de hacer, pero más allá de lo que te enseñan, a fin de cuentas, personalmente tú decides asumir o no esa ética, guiarte en tu vida profesional por esa ética o no. Tristemente, y no nada más yo creo que muchos hemos conocido profesionistas, llámense médicos, psicólogos, ingenieros, arquitectos, que aunque deberían de tener cierta ética, la rompen o no se guían por esa ética, ¿no? Entonces, la ética, dependiendo del área o de la profesión, tal vez puede tener como ciertos códigos muy específicos, pero en general, les quiero dar la definición, ¿no? La ética es el conjunto de principios y valores que guían la conducta humana. Es todo ese conjunto de principios y valores, tanto de los que hemos hablado como de muchos otros, que van a guiar tu conducta, que van a definir el cómo te vas a comportar, cómo te vas a conducir. Y entonces esto me lleva a pensar en la ética como mi semáforo interno. Es como ese semáforo donde tú puedes ver rojo, amarillo, verde, ¿no? Y el rojo es alto, o sea, no pases, por ahí no, esa decisión no, esa comentario no se hace, esa forma de actuar no es correcta. Es tu rojo, donde tú sabes que te tienes que detener, donde tú sabes que no tienes que pasar. También es tu verde, donde tú dices, no, esto es correcto y por aquí me puedo ir.
o está bien si hablo esto, está bien si me dirijo así, está bien si opino esto, o es un amarillo donde hay una alerta, no sé, a ver, aguas, espérate, espérate. El semáforo, acuérdense que en el amarillo no es para que le aceleremos, es para que vayamos teniendo precaución y vayamos bajando la velocidad. Y la ética es ese semáforo interno en el que tú sabes en qué momento detenerte, sabes en qué momento avanzar y sabes en qué momento ir reduciendo la velocidad y tomar precaución, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos identificar este semáforo en nuestro interior? Decíamos en la definición, es el conjunto de principios y valores que rigen nuestra conducta. Tengo que empezar por definir cuál es ese conjunto de principios y valores que yo asumo. ¿Cuáles son esos principios por los que me guío? ¿Cuáles principios tengo en mi vida? Y para tener este tipo de principios, quiero platicar un poquito sobre esta palabrita que se llama compromiso. No sé si se acuerdan, en episodios pasados hablábamos de la responsabilidad. Y la responsabilidad no tiene que nada más que ver con cómo tú respondes hacia afuera, sino cómo respondes hacia ti mismo también. Y esta es parte de tu compromiso. El compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo del objetivo establecido. Es tomar conciencia de la importancia que tengo o que tiene, perdón, el que yo cumpla con mis compromisos. Y para tener una ética correcta y poder definir mi semáforo interno, tengo que ser una persona comprometida conmigo misma. Definir mis principios, definir mis valores y comprometerme con esos principios. No ser fluctuante de, bueno, como en este círculo social, mi principio es como muy pasado de moda, bueno, entonces aquí no. Bueno, depende de lo que los demás digan, veo si aplico o no aplico tal valor. No, eso no es ser comprometido contigo mismo. Cuando tú asumes un compromiso contigo mismo, estás consciente de la importancia que deben de tener para ti esos principios y regirte bajo esos principios. Hemos platicado muchos ejemplos, ¿no? Pero tan simple y sencillo como ese semaforito que te va a hacer decidir si mientes o no mientes, si robas o no robas, si insultas o no insultas, si ejerces violencia o no ejerces violencia, si limitas tus comentarios y tus críticas cuando sabes que van a dañar. Porque a veces tú dices, es una crítica constructiva, sí, pero lo hiciste con la intención de lastimar al otro. Entonces ahí tu ética se rompió porque tal vez tu principio es pues el bien del otro, ¿no? A pesar del mío. Y por ese deseo de lastimar al otro, ya, te brincaste ese principio y el compromiso contigo mismo que habías hecho de guardar tus principios lo rompiste. Entonces, sé que suena tal vez muy utópico y complicado, pero es algo que si lo hacemos consciente, por eso dice la definición, es tomar conciencia. Cuando lo hacemos consciente y tomamos conciencia de la importancia que es el cumplir con nuestros compromisos personales, de verdad que se vuelve mucho más fácil. Y cuando estemos en esas situaciones, el semáforo te va a hacer así. Vas a ver el amarillo y vas a poder tomar un tiempo, frenar a ver pausa y piensa, para mí esto es correcto o esto es incorrecto. Y en base a mi ética, saber si me freno o le doy. ¿Va? Entonces, bueno, hablamos de la ética, del compromiso y quisiera hablar también de una palabrita que es fácil definir, difícil de aplicar también, que es la adaptabilidad. Adaptabilidad, la capacidad de adaptarme. Y quisiera usar el ejemplo del agua en esta palabra. El agua es un elemento adaptable. El agua en su estado líquido, ¿sí? No en su estado sólido, porque acuérdense que pasa a ser hielo, pero en su estado líquido, tal cual, yo tengo aquí un líquido en esta taza, y el agua que yo le meta, el líquido que yo le meta a este recipiente, va a asumir la forma del recipiente. El agua en sí no tiene forma, pero asume la forma del recipiente donde tú la pones, pero no deja de ser agua, ¿sí? Sigue siendo un H2O adentro de una taza. Entonces, la adaptabilidad es esa capacidad de amoldarte, pero sin perder tu composición química. Es decir, generar la capacidad de amoldarme al ambiente, a las circunstancias en las que me desenvuelvo, pero sin perder mis principios y valores, sin perderlos, sin decir, los puedo omitir por un momento. No, soy agua, soy agua. Y si hoy me toca estar aquí en un ambiente tal vez
que es muy adecuado a mis principios y valores, bueno, pues me siento tal vez un poquito más libre y mi recipiente es un poco más amplio, pero soy agua y hoy me toca estar en un ambiente donde tal vez no van de acuerdo con mis principios y valores, me adapto, agarro la forma en ese momento, pero no pierdo mi composición química, sigo guiándome por los principios y valores en los que me he comprometido conmigo mismo, ¿sí? Y yo sé que en esta situación, tal vez los que son más jóvenes, nos lo complicamos un poco, ¿no? O se les complica un poco más, porque la presión social sí es más en esta etapa de juventud. Cuando uno es niño, a veces uno no tiene como esa conciencia de pensar que sí, que no, o preguntas, ¿no? Simplemente tus papás te dicen sí y no, y se acabó, no hay como mucho margen de error. Cuando empiezas a generar tus propias decisiones, tus propias opiniones, es donde tienes que plantearte bien qué es lo que quieres, qué es lo que vas a asumir como tus principios y tus valores. No los de tus papás, no los de tu escuela, no los de tu religión, los tuyos. ¿En qué vas a decidir fomentar tu vida? Porque cuando llegas a una etapa adulta, eso tiene que estar ya bien claro, bien definido, ¿sí? Tiene que ser algo que sustenta cada una de las áreas de tu vida. Y bueno, yo les quiero compartir uno de mis brújulas, ¿no? La brújula, acuérdense que nos da esa dirección, esa guía, y cuando de repente no sabes hacia dónde ir y pierdes el norte, una brújula te dice para acá. Y una de las brújulas que yo he asumido personalmente como estos principios inamovibles son dos sencillos pero profundos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los que se la saben sabrán que el maestro de maestros lo enseñó, ¿no? Poner a Dios por sobre todas las cosas. Porque nuestros principios y valores humanamente pueden ser fluctuables, pueden ser quizá no tan reales o tan verdaderos, pero cuando tú fundamentas esos principios en principios inamovibles, principios que tienen siglos existiendo, cosas que tienen años funcionando, que vienen de parte de Dios, no vas a errar, no vas a fallar. Y cuando tú amas a alguien, buscas siempre hacer lo correcto por amor a esa persona, ¿no? Entonces, cuando tú dices amar a Dios por sobre todas las cosas, o sea, si yo amo a Dios, no voy a hacer nada que vaya en contra de Él. Y por lo tanto, mi semáforo rojo y verde va a ser muy clarito. Si esto que yo hago va a hacer que Dios no se sienta amado, pues no lo voy a hacer. Si esto que yo voy a decidir va a hacer que Dios se sienta amado porque yo le amo, entonces lo hago. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y acuérdense que en pues están dos vertientes, porque es lo amo, pero como me amo también. Entonces, vuelvo al punto del compromiso personal. Busco amarme, estoy comprometido conmigo mismo a amarme, a tener esos actos de amor hacia mi persona en cuanto a respeto, en cuanto a cuidado, en cuanto a honestidad. Y lo mismo que me doy a mí o que procuro para mí, voy a procurar para mi otro, para mi prójimo. Y entonces el semáforo también ahí se vuelve claro, porque no voy a buscar dañar al otro. Mi ética hacia el trato con la otra persona va a ser muy definida y muy clara, ¿sí? Entonces, pues la invitación es esta, ¿no? O sea, busca tu brújula, busca cuáles van a ser esos principios inamovibles en los que tú te vas a plantar y sobre los cuales vas a definir esta ética personal, que entonces van a venir a conjugar todos estos principios, todos estos valores de los que hemos estado platicando, y que a la larga, en una vida adulta y madura, te van a llevar a tener mejores decisiones, a meterte en menos problemas, tal vez de los que ya nos hemos metido, y a saber, ¿cómo se dice? Es pasar esta estafeta a la siguiente generación, porque tal vez la siguiente generación no tenga una ética muy clara, pero si te ven a ti, no tanto que te oigan, ¿no? Hablar de ética, hablar de tus principios, sino que te ven de verdad comprometido con tus principios, viviendo en esos principios, teniendo una brújula clara, ellos van a querer agarrar la misma dirección, ¿no? Entonces tú puedes pasar esta estafeta y que nuestra siguiente generación sea una generación que tiene una ética correcta, que saben definir lo que es el bien y es el mal y no se dejan diluir o no permiten diluir sus principios por la presión social. No se trata solamente de ser políticamente correctos cuando estás rompiendo el compromiso con tus principios personales, ¿no? Entonces, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo y que puedas hacer algo que marque tu vida, que marque tu familia y que marque la sociedad.
¿va? Entonces, pues bueno, creo que ahora acabé muy pronto, no tengo con quién platicar, no tengo a quién preguntarle, entonces vamos a acabar más pronto, pero quisiera dejarte con esta parte, ¿no? Sé agua, adáptate, pero no pierdas tu composición. Sigue siendo H2O, te pongan en donde te pongan, ¿va? Entonces, pues bueno, familia, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado, que nos hayan seguido en esta primera temporada. De verdad que esperamos seguir trayendo más temas, seguir trayendo más material y que si te están sirviendo y te gustan, los puedas compartir. Y por qué no, ayúdanos, échanos la mano para la siguiente temporada. Ponnos ahí en los comentarios de qué te gustaría que habláramos. Hay muchos temas de los que podemos hablar, hay muchas cosas que podemos abordar, pero nos gustaría escucharlos a ustedes, qué es lo que necesitan o qué es lo que quisieran escuchar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, nos estaremos viendo por aquí, no me despido para siempre, solo por un momento. Gracias, bye bye.